Bien amigos, son 10 de la noche con 11 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Hoy presentamos nuestra edición que corresponde a hoy jueves, 1 de febrero del año 2024, primer día del segundo mes del año. Hoy estaremos también con nuestro amigo Gilmer Llerena Enciso, quien en breve ya estará participando también dando su punto de vista sobre diversos temas relacionados al fútbol. Buenos días o buenas noches, André. Buenas noches, saludo y también los primeros comentarios, ya que Gilmer. muchas personas nos están escuchando. Buenas noches. Vamos, André, con los primeros comentarios para ya ir con el programa. Bueno, a ver, primero... Preséntalo a Gilmer, que es prácticamente de tu generación, gente joven que también le gusta el fútbol. Sí, Gilmer, un amigo de la casa también, amante del fútbol como casi todos los que estamos presentes acá. Consume mucho fútbol, consume mucha prensa local, prensa nacional, prensa internacional. Tiene mucha información sobre el fútbol de Liga 1, sobre el fútbol internacional. Va a aportar mucho a la mesa y nosotros encantados de tenerte, Gilmer. Bienvenido una vez más. Y a todos los oyentes siempre recordarles que estamos tratando de sumar calidad, tratando de sumar mayor dinamismo a nuestro programa, y por eso es que Gilmer también es parte ahora de Frecuencia Deportiva. Voy a aprovechar de saludar rápido los primeros comentarios. Percy Vázquez, Chipana, William Chipana, Eber Rodríguez, Einer Núñez, Cabrera Santos nos dicen ya estoy acá presente. Un saludo también para Marvin Guisado. Aimer Jopa nos dice buenas noches, señor Milciades y André. ¿Es verdad que Mario Ceballos jugará en un equipo de Copa Perú en Lima, pero él no estaba castigado? Infórmenos, por favor, eso lo vamos a tocar, a ver si tienen alguna información más adelante. En breve. John Jopa nos dice, señor Milciades, André, y bueno, y ahora Gilmer, también hay que saludarlo a Gilmer. Las últimas, por favor, saludos para mi hijo Dominic y Alexandra. Gonzalo está muy molesto con las canchas que no cumplen condiciones para la Liga 1, y Andahuaylas se salvó, dice. Ahí también vamos a hablar de eso. Richard Guillén nos dice, buenas noches, señor Milciades. Hola, André. Saludos desde Quixcapata. Jairo Delgado, con ese fondo me duele la cabeza. Sí, el fondo un poquito largo porque estábamos probando ese tercer micro. Estamos recién adaptándonos a tener a Gilbert en la mesa. Ever Castro nos dice, buenas noches, Milciades y André. ¿Qué novedad hay sobre el equipo de los Chancas? ¿Cuándo viajan? ¿Cuál será el motivo? Que se jugará sin público el lunes en Cajabamba, también eso lo vamos a comentar. Wilfredo Rojas, profe, buenas noches, siempre atento con su programa, no me lo pierdo. Hamilton Quispe, saludos doctor Milciades y André, buen programa. Lucana nos dice, profe André, buenas noches, qué novedades calientitas. Joel Torres nos manda saludos también, Edwin Quispe, también nos manda saludos Jorge Palomino, Elber Guamán, Maucaye Goten, un montón de gente nos está escribiendo, la verdad, gracias por sus comentarios, como siempre. Ahora sí, vamos a dar inicio al programa y hay que responder a esas preguntas, no sé si las tienen. ¿Qué pasó con Gonzalo? ¿Por qué está tan rayado? Primero un ratito vamos a darle la bienvenida también de mi parte a Gilmer Llerena Enciso, que es su saludo. Buenas noches, Gilmer, ¿qué te parece pertenecer a la familia de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, que estamos con este proyecto con Andrés desde octubre, y este año le estamos dando más fuerza tanto en la radio como también en redes sociales? Buenas noches y tus primeras palabras. Buenas noches, Milciades. Buenas noches, André. Muchas gracias por la presentación. Gustoso de la invitación para ser parte del programa de Frecuencia Deportiva, con todas las ganas de aportar y brindar algunas opiniones o informaciones que uno siempre tiene a la mano, ¿no? Y bien, gustoso. ¿Cómo entras al mundo del fútbol? Supongo que desde niño te gustaba ver fútbol, o de repente algún hermano mayor o algún amigo, primo, tío te llevaba al estadio, porque siempre hay un momento en que uno ya le toma cariño al fútbol y empieza a seguir, y cada vez con más pasión, ya que es un deporte que mueve muchísimo a nivel mundial. Sí, claro, desde pequeño veía el fútbol, y bien claro, el recuerdo que tengo que iba con mi abuelo al estadio, ¿no? A ver el José María Arguedas de aquellos años, y siempre buscando subir a primera, y bueno, hasta que el año pasado recién se nos dio de llegar a primera división, y feliz, ¿no? Feliz de contar un equipo andahuelino en primera división, contento, después de tantos años de búsqueda y nada, ¿no? ¿Y qué tal ese partido del 27 de octubre? Estuviste en el estadio, supongo. ¿Qué sensaciones? ¿Cómo fue? Porque fue tan apasionante, tan espectacular, con todo tipo de sentimientos, porque había momentos en que teníamos menos posibilidades y en los penales ya era para cualquiera, y por suerte logramos la clasificación. ¿Cómo viviste ese momento histórico para el fútbol andahuelino? Sí, muchos sentimientos encontrados, mucho nerviosismo durante el partido, porque el primer tiempo se jugó muy bien. Teníamos atrás al equipo de Huánuco, y el primer tiempo se hizo los 2 goles,
pero yo dentro decía, pucha, era para meterle los 3 goles en el primer tiempo, porque el segundo de alguna otra manera se van a acomodar atrás, van a salir diferente, con otra mentalidad. Y fue así, pues, ¿no? Y nos ponen el descuento. Sí, 2-1. nos ponen el descuento 2-1. Y pucha, dijimos ya, se cae. Pero justo llega el gol de Ramos, del cabezazo. Y llegamos a los penales, pues, ¿no? Y los penales es, pues, para cualquiera, ¿no? Eso no es que tú hiciste un buen partido, el mejor partido que pudiste haber hecho y al final se te va de las manos. Y los penales ya no, ni siquiera podía verlo, lo veía rodeado mirando la gradería. Como toda la gente. Como toda la gente y bueno, en el último penal de Ramos que ya se pudo botar todo el nerviosismo. Que salió llegó. todo. Sí, Desfogamos toda la tensión, ¿no? toda la Un ansiedad. partido hermoso, acá la gente también en los comentarios Sí. lo recuerda. Acá Amílcar Palomino nos dice, saludos profe, este lunes ganamos, vamos chancas. Juan Palomino nos dice, buenas noches, pensaba que el que estaba en la cámara ahora era André. No, todavía no, es que no puedo André, porque Vos acá, en off, porque Es es que el acá- operador. detrás de la pero- cámara hay un montón de cables, un desorden Equipos. feo. Y desde acá controlo todo y armo todo, pero ya pronto. Muchos no lo conocen, André, todavía, pero muy pronto. Voy a tratar de conectar una cámara secundaria acá para que me puedan ver también. Y bueno, saludamos. Aprovechando, ya somos más de 200 conectados en total. Aprovechamos de agradecer a nuestros auspiciadores iniciales brevemente. Sí, vamos a agradecer como siempre a nuestros auspiciadores, gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que en el mes del amor, los carnavales, este mes de febrero, tenemos el suculento puchero completo y todos los sábados y domingos se prepara el puchero y los días de lunes a viernes, previo pedido, se estará preparando el puchero y atención, también se va a regalar una camiseta de parte del Centro de Convenciones Vista Alegre. En los próximos días estaremos dando cómo participar. Mañana vamos a indicar explicar. cómo hacemos. Es más, ya compraron su camiseta, ya lo tienen, incluso le van a poner al parecer unas impresiones al ganador que va a tener este mes de febrero. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, en el Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Cualquier pedido al 955-767606 o al 959-362298, Pollos a la Brasa Don José. También gracias a Corporación Dexifar. Somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita, Lima. Pedidos al WhatsApp celular 934-467-479 o al 932-376-936 de Corporación Dexifar. También gracias a Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica del downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas, repuestos originales, accesorios y ropa deportiva, alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Tenemos el mejor taller mecánico de Apurímac con personal técnico entrenado fuera del país. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok. Somos Sumac Bikes, ubicados en el Jirón Ramón Castilla, 292, tercer nivel, cerca al Parque del Reloj del Parque Arguedas. Teléfono WhatsApp 944-310532 de Sumac Bikes. Y recuerden que todos los que se acerquen a Sumac Bikes en este mes de febrero, indicando que van de parte de Frecuencia Deportiva, van a recibir un 15% de descuento en polos y jerseys. Así es, en Sumac Bikes. Vamos también con el agradecimiento a Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, corte de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, ubícanos en el Girón Juan Francisco Ramos 689 frente al paradero de taxi Talavera y a muy cerca de la Plaza de Armas. Celular 930-60-2308. Y atención también, André, este sábado hay una Este presentación en vivo. sábado 3 de febrero va a presentarse Nano Morris, imitador de Fer de Maná, en Hatuchay, así que hagan sus reservas ya. También gracias a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864 y a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270, que también funciona el agente de Interban. Bien, ahora sí vamos ya al tema de la información brevemente. Vamos con el tema del preolímpico sub-23 que se viene desarrollando en Venezuela y hoy terminó en el grupo Hubo A. sorpresa hoy día, hubo sorpresa. ¿no? Ayer comentábamos que era muy difícil que Venezuela le gane a Brasil, pero en la realidad incluso tenía para golearlo. Hemos visto el resumen del partido que Venezuela le ganó, atención, 3-1. El gol de Brasil ya fue casi al minuto 90. Ganaba 3-0 y Venezuela hace historia en este sudamericano preolímpico y elimina a Ecuador. En la tabla Brasil queda primero con 9,
segundo Venezuela con 8 y tercero Ecuador, que hacía una buena campaña con 7 puntos eliminados. Solo 2 clasificarán al cuadrangular final, mientras que Bolivia le ganó hoy a Colombia 2-0 y quedó en el cuarto, mientras que Colombia también fue una pésima participación de los últimos años. 0 puntos en el sudamericano y también está recibiendo las críticas allá en Bolivia. ¿Qué te pareció este triunfo histórico en la categoría sub-23? Ojo, ya no es sub-20, sub-23, donde Venezuela le ganó 3-1 a Brasil con 2 goles de este buen jugador Segovia. Pero mira, Venezuela no es la primera vez que sorprende, ¿no? No es novedad. Creo que Venezuela ya viene haciendo una campaña muy buena en lo que es el tema de menores, que creo que el 2000... Sí, jugó la final con Inglaterra. Jugó la final con Inglaterra. O sea, no es novedad que Venezuela nos está sacando mucha ventaja en menores. Está trabajando muy bien en menores. Está trabajando muy bien en menores, ¿no? A comparación de Perú, por ejemplo, que está pésimo, estamos pésimos en menores. En menores no tenemos ningún resultado. No tenemos ni buenas canchas en Liga 1. Cancha en Liga 1. Vamos a pensar en menores. Y en menores, pucha, creo que estamos de mal en peor, ¿no? Estamos en el último, que incluso creo que estamos peor que Bolivia. Y el último triunfo que tuvo en menores fue los Jotitas, el año 2007, imagínense. Tantos años, ya 17 años, donde apareció una generación de muy buenos jugadores y logramos clasificar al Mundial. Pero es verdad que a Chemo no le quisieron dar varios jugadores, sí, ¿no? No fue Grimaldo. No le prestaron como 8 jugadores, si no me equivoco. Piero Quispe, Grimaldo, Roca. Roca fue desconvocado. Por algún otro motivo fue desconvocado. Con sobrepeso. Con sobrepeso, algunos temas que ahí está, pero fue desconvocado. Pero de ahí de Alianza, creo, no prestaron a Catriel Cabellos. Catriel tampoco lo quisieron soltar. Sí, no lo quisieron soltar. Que como este campeonato no es organizado por la FIFA, no están obligados los equipos a dar a la selección. Esto lo organiza el Comité Olímpico Internacional. Sí. Y participó con lo que tenía, y Chemo del Solar también declaró hace bastante tiempo que él estaba asumiendo de emergencia esta conducción a la sub-23 porque no había quien. Y hoy hemos escuchado y leído declaraciones del JJ Oré, quien fue el que logró un éxito en los últimos años con los Jotitas, indicando que Chemo no tiene experiencia en trabajo con menores, es diferente. Trabajar con mayores es diferente a trabajar con menores. Y sub-23 ya no son tan menores, ya son jugadores que muchos están en el fútbol profesional. Sí. Y en otros países también. Porque si bien vi algunos comentarios, Chemo había sido contratado para dirigir la sub-18 o sub-15 y llevarle los menores desde una base. Porque eso era lo que se quejaba Chemo del Solar, ¿no? Que los jugadores peruanos no hay formación. Eso era lo que se quejaba el Chemo del Solar. Porque, o sea, veíamos los equipos argentinos o brasileros. Ecuatorianos, en su equipo biotipo, los jugadores tenían en primera siquiera unos 20, 30 partidos. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? Barco, el lateral izquierdo Barco, que era ex Boca, que ahora es del Brighton, que lo ha comprado. De ahí, ¿quién más? Ramírez, que es de Boca. O sea, todos tienen rodaje. Muy buenos jugadores. En Argentina hay formación en menores intenso. No, sí. Y lamentablemente en Perú no tenemos ese trabajo y los equipos que trabajan en menores son muy pocos. Solo Alianza, Universitario, Cristal o Melgar últimamente, pero los otros equipos, sobre todo de provincias, no tienen categorías menores y es muy difícil que aparezcan jugadores con talento y formación, sobre todo para poder integrar la selección. El otro equipo de repente, disculpe que te corte André, el otro equipo que de repente también está trabajando en menores y se ha visto es Melgar. Melgar es el que saca buenos. Tiene desde. Vinieron la reserva de reserva vino, sí. 2 años. Sí, justo tenía un familiar ahí también jugando en reserva. Pero sí, o sea, sacan buenos. Están trabajando muy bien en Melgar. Están trabajando muy bien en menores. Están imitando lo que hace Independiente del Valle en Ecuador. Que también está haciendo muy buenos resultados. Y eso es una inversión que a mediano y largo plazo se recupera, porque si uno forma jugadores en sus canteras, al ser vendidos, al ser cotizados internacionalmente, son millones, y eso puede reinvertirse en seguir formando menores como hacen en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Colombia. Sí, claro. Eso es un tema muy interesante. Un claro ejemplo es el Independiente del Valle, ¿no? Que por ejemplo, hace poco, bueno, ya no mucho Caicedo, tiempo, ¿no? Caicedo cerró una venta de más de 100 millones de 100 euros. millones con Chelsea. Correcto. Que primero había sido pasado al Brighton y Brighton vende al Chelsea a Caicedo. De ahí también hay ahora último, hay un zurdo, el 10 de Ecuador. Además el equipo Independiente del Valle
siempre está en las instancias finales de los torneos internacionales, no solo en Copa Sudamericana, Copa Libertadores y en el Campeonato Ecuatoriano siempre es uno de los protagonistas porque De hecho, tiene un eliminó a buen equipo. Melgar la vez Lo que, eliminó que en la jugó, semifinal. que Melgar llegó a semis de Sudamericana, Si ¿no? me Hace 2 equivoco, años. ¿cuántos años de antigüedad tiene Independiente del Valle? ¿Tendrá unos Tiene 10, Vamos a buscar, a 10, ver. 15 años? Pero está trabajando con este nuevo sistema, digamos, con esta nueva filosofía hace más o menos 10 años. Sí, 10 años. Y los 15 resultados años, ya se están sí. dando. Eso es lo que Porque, tenemos que Bueno, hacer en el fútbol Independiente del nacional. Valle ha sido fundado el 10, 3 de 15. marzo de 1958. No sé si es el mismo Sí, club. pero- Alto rendimiento especializado Independiente del Valle. Sí, pero últimamente está trabajando, digamos, con otra mentalidad, Sí. con un proyecto, con personas serias, y eso está imitando Melgar, y eso se está viendo también en Melgar, que siempre es protagonista en los campeonatos Sí. nacionales. Porque, Dale, Vamos. dale. porque en este corto tiempo Independiente del Valle tuvo como 3 sudamericanas, una Libertadores, en un lapso de casi 10 años, o no, 5 o 6 años. Sí, es una máquina. Es una Independiente del máquina Valle. de... Y Es- aporta sí, sí. muchos jugadores a la selección. Aporta Es muchos de los jugadores. equipos que no son Brasil y Argentina, de los que más está rindiendo en los Sí. últimos años. Y eso Voy es a trabajo. aprovechar, Vamos con de comentarios. leer algunos comentarios. Ese Limachi nos dice un saludo cordial para los tres. Sergio Humérez dice, buenas noches. Para jugar contra ET, las tribunas del Estadio de los Chancas deben de numerarse para evitar que la gente se agarre como para vender en la feria, dice. Es difícil imposible, numerar, sin butacas imposible. no Es imposible. se puede numerar. Lucana nos pregunta, profe, No. por si acaso aún le quedan camisetas de los Chancas. Y hablando de las camisetas, hoy día hemos vendido muchas camisetas, nos queda poco. Toda la gente ha estado esperando con paciencia para comprar camisetas originales que hemos estado vendiendo. Ya no tenemos XL, solo nos queda Small, M y L. Mañana todavía pueden adquirir en Farmacia Cristorrea, Avenida Ávila 270. Y para la próxima semana vamos a pedir un lote mayor. Ojalá que la empresa pueda producir las camisetas que están demandando no solo acá, sino a nivel nacional. Y eso es un éxito. Incluso están pidiendo la camiseta alterna que todavía no hemos podido conseguir. Jesús Así que- Alcaraz nos dice, profe, sería lindo que también Alex Roger se sume a la mesa para que siga creciendo. Sí, pero Alex está ahí con el horario complicado. Sí, Siempre sí. nos deja en visto. Por lo menos vamos a estar de repente el post partido, de repente el martes o el mismo lunes después del partido de los Chancas que jugaremos allá en Cajabamba. Juan Carlos Quispe nos dice saludos desde Lima. Ever Castro nos dice saludos para mi hermano Anthony Leo Castro Gutiérrez, amigo de mi promoción. No sabía que Ever Castro era hermano de Anthony, pero un saludo para toda la familia ahí de Anthony y de Ever Castro. Juan Carlos dice, al futbolista peruano le falta biotipo. Fácilmente, físicamente son muy frágiles a comparación de los demás países. Eso decía verdad. Vasco Eso Sawyer, ¿no? En una entrevista decía, sí, es verdad, nos sacan mucha ventaja en la parte física. Se han publicado fotografías en comparación de jugadores del sub-17 peruanos con ecuatorianos y la Pero diferencia es abismal. Es abismal. Y una pelota dividida, imagínense, el jugador peruano sale de la cancha, mientras que los otros son formados desde niños y eso es lo que está faltando en Perú. Pero Chemo hace poco declaró en una entrevista de que va a ser un campeonato a nivel nacional este año con el auspicio de Repsol para poder hacer un campeonato en cada departamento y a los mejores desde los 13 a los 15 años, becarlos a Lima para que puedan ser formados integralmente en la parte de la Centro de nutrición, alto alimentación y pronto ellos estarían en la selección y eso creo que nos parece un buen trabajo con el apoyo de la empresa privada. Acá Juan Carlos Roldán te dice Gilmer. Bienvenido Gilmer al programa deportivo número 1 de Apurímac. Un saludo para Juan Carlos Roldán. Un Gracias, saludo, gracias. Juan Carlos, gracias. Elmer Guamán pregunta, ¿qué fue del tema de Guerrero? Guerrero Allá. parece que se cae. El caso Justo de hoy día salió, toda esta semana estuvo ese tema de Guerrero, ¿no? Y para hoy le habían lanzado, creo, una propuesta a Guerrero. No, Diego Rebagliati dijo antenoche, Claro, o sea, ya Ya le habían estaba. mandado el contrato. El contrato ya estaba. pero Solo Diego faltaba la Rebagliati- firma. Diego Rebagliati dijo que ya había firmado, creo. No. ¿Qué dijo? No vi el- dijo que estaba Porque ya... Movistar Deportes se lanzó a mandar, o sea, publicó una publicó. imagen diciendo Pablo Guerrero ya es jugador de la UCB. No, ya está en camino, algo así era. No era no que lo habían Vamos firmado. a ver, Estaba todo vamos a ver, arreglado, vamos a ver. Ah, que está todo arreglado porque incluso ya le habían mandado el contrato a Pablo Guerrero, si no me equivoco. Le habían enviado el contrato y solo faltaba la firma. Pero por temas familiares, por temas que creo que él está buscando salir del país, Quiere seguir en el extranjero. quiere seguir en el extranjero. Hasta ahora no firma nada. Y los de la UCB le habían dado un plazo hasta ayer en la tarde para Miércoles, que dé sí. una respuesta. Y creo que hoy no da ni una respuesta y los de UCB también ya están buscando un 9. Y en esa buscar un Sí, 9 hay dos nombres bien importantes, ¿no? Que Marcelo Martins, el Marcelo boliviano, Martins y el español. y el español GC, que en algún momento jugó en Real Madrid con Cristiano Ronaldo. Sí, está sonando fuerte, Sí. GC también. Pero No. en las últimas horas también dijo de que podría retomarse la negociación con Guerrero y podría ser sorpresivo que mañana
podría ser anunciado. Parece que ya no presentado porque él está en Brasil, de acuerdo a la última información. Y mañana juega en la noche Vallejo frente a Melgar en Trujillo. Y también ya recordemos que ayer el presidente Colo-Colo dijo que no está en los planes. Guerrero, y ya queda descartado. Parece que Guerrero no va a lograr un equipo en el extranjero y tendrá que definir si termina en Vallejo o ya piensa en otro tema de repente en el retiro. Justo acá en pantalla tenemos la imagen que publicó Movistar Deportes antenoche diciendo Paolo Guerrero será nuevo jugador de la Universidad César Vallejo, pero parece que se cae, ¿no? Sí. Pero esta tarde también, hace más o menos unas 8 horas, la Universidad César Vallejo publicó un video como diciendo conteo regresivo. Sí, el 9 está cerca, una cosa así. Está cerca, pero el no 9 sabe no quién. se sabe qué 9. No sabe qué 9, Sí, ¿no? no ¿Qué se sabe qué 9? 9. Están jugando con la incertidumbre del público, pero Y se habla de que Guerrero, si es que firma por Vallejo, sería el jugador mejor pagado de toda la historia del fútbol peruano. Se habla de más de $100.000 mensuales, más que Cueva. más que Cueva, Mucha gente más que decía, Farfán. Vallejo tiene plata para traerse a Guerrero, pero no tiene plata para reparar el Pansiche. Y tampoco tiene para ¿Cómo hacer es su eso? estadio. Recién ha dicho que va a ser su Lo estadio. que pasa es que el Mansiche no No es es directamente del la IPD. UCB, pues es de la IP. Y no hay tiempo para parchar esa cancha, porque un fin de semana juega la Vallejo, el otro fin de semana No hay juega tiempo, Es o Manucci. muy sea, difícil que se pueda va a recuperar. ser No va a muy haber- difícil, muy O sea, difícil. solo tiene 6 días de descanso esa cancha. Y además siempre dan siquiera un día para el entrenamiento y ya habría un sobreuso de esa cancha. Tendría que cambiarse de escenario. Eso ya será posiblemente para el próximo año. Vamos con más comentarios para ya ir tocando el tema también de los chancas, que interesa a todos nuestros seguidores. Acá Valle Román nos dice confirmado, el 9 de UCB será el español. Fuente Sí. JR, dice. No sé qué quiere decir. José Brian Zapello. Ramos nos dice saludos para Gilmer. Juan Carlos, ya no veremos a Paulín en el Estadio de los Chancas, dice, no, parece que no. Efraín Vilcas, profe Milciades, la cancha de Independiente del Valle apenas puede albergar 15.000. Sí. No le está El estadio, yendo el bien estadio. en estos últimos años. Estos 2 últimos años no le fue nada bien en torneos internacionales. A ver, hay que decir qué cosa es no irle bien, ¿no? O sea, si nos ha acostumbrado Independiente del Valle a campeonar, a llegar a finales. Semifinales, instancias y- finales. Claro. Claro. Pero también ellos puede ser de porque están vendiendo jugadores de repente una vez que ya tengan interés en el fútbol internacional. Jugadores que lo forman se van, de todas maneras el equipo se debilita. Pero es un trabajo que hay que imitar en el Perú. Ojalá que los Chancas en algún momento pueda tener esa proyección poco a poco. Estamos Sí, recién en los poco a primeros, poco recién estamos en primer año y primero hay que estabilizarnos, hay que conocer el sistema y Mantenerlos sacar en experiencia y primera, ¿no? mantenerlos. Mantenerlos Luego ya es la cosa empezar con ahorita. proyectos más importantes. Ahora, otro Sí. tema que quisiera tocar es que el grupo de la Gran Nación Chanca, de este grupo que une a todos los residentes andahuelinos en Lima, ha sido bastante exitoso. Creo que ya son más de 620 miembros y todavía falta mucho para el partido del 15 de febrero ante Sporting Cristal. Así es, Rudy Huiza, quien está coordinando este tema de organizar en Lima a los residentes, no solo de Andahuaylas, sino de la Nación Chanca. Se refiere a todos los apurimeños e incluso había algunos comentarios de bancada indicando que solo era para Andahuaylas. Claramente dice Nación Chanca, no dice Andahuaylas. Así que eso es importante y nos ha enviado un mensaje. Vamos a dar lectura a lo que nos dijo Rudy Huiza, quien está encabezando este tema, quien nos ha indicado lo siguiente. Buenas noches, profesor Milciades. Le saluda Rudy Huiza. Gracias por la difusión y por la colaboración en el grupo. Ya somos más de 600 personas de la Gran Nación Chanca. Un abrazo. Ellos están organizando, incluso están con el yapetón que terminará el domingo, donde cada uno va a poner 5 soles para poder Hay comprar. bastante gente que está aportando. Y mucha gente, no solo que está en Lima, sino también de acá pueden yapear para que ellos tengan digamos, la banderola, los globos, los gorros, las vinchas, y que puedan hacer un grupo. Ojalá que también no tengan problemas. Hay cierto temor de que Sí. los hinchas de Cristal podrían agredirlos, pero la policía creo que tendrá que hacer su trabajo. Sería muy bueno que en este caso, los de la junta directiva del club Apurímac o del club Andahuaylas presentar un documento solicitando garantías, que eso es normal en este tipo de partidos para que las cosas sean de la mejor forma. Justo también leí el comunicado el día de ayer, estuve viendo, la gente residente allá en Lima está juntándose para viajar. Bueno, el año pasado también se juntaron y fueron a Huánuco, pues. Sí, Claro. creo que Rudy Huiza también fue a Huánuco. Huiza fue parte de esa Claro, o sea, comitiva. son una comitiva así que siempre se juntan, creo, allá en Lima y creo que ahora también están haciendo todo eso para que se haga sentir la nación chanca allá No, en Lima, además, ¿no? algo que pasa es que mucha gente que vive, que reside Sí. en Andahuaylas, ahora está de vacaciones y Y está sí, aprovechando a pasar el verano en Lima Sí, y va a coincidir también para va a ese coincidir para ese partido. para ese partido, ¿no? Y además hay muchos hijos de andahuaylinos, no solo ya andahuaylinos, porque muchos se han ido hace muchísimos años.
sus descendientes, hijos, nietos, sus familiares también se están organizando y creo que va a ser importante ese día. Estaremos viendo en la transmisión el día 15, jueves 15, donde Cristal posiblemente, como habíamos comentado, estaría poniendo a algunos suplentes porque ellos están enfocados en su partido de ida, que será el día martes 20, frente al Always, que se jugará allá en Bolivia, en uno de los estadios más altos, incluso más alto que el de La Paz. 4.200 metros, algo Sí, así, creo que casi igual que Cerro de 4.200 Pasco. metros sobre el nivel del mar, algo así está el... Y ese equipo seguramente va a aprovechar Es un equipo que corre bastante. Acá nos ha presionado. En el hemos visto cómo partido acá El de amistoso. presentación, bueno, amistoso ante Chancas, yo creo que no nos ganaron o no nos complicaron, o sea, terminamos nosotros sacando el resultado positivo porque ellos medio que bajaron un poco las revoluciones. Me dio esa sensación, porque el primer tiempo, en el despliegue físico, Always Ready lo superó a Chancas. marcaban desde la salida. E incluso Y no dejaban Gamarra, pensar. que suele ser un defensa, un central seguro, con salida limpia, cometió muchos errores en ese primer Porque lo tiempo. presionaban, Sí. ¿no? Producto de que Always Bajaron Ready mucha lo presión, tenía creo, un con poquito. mucho, el pressing muy Sí. alto. En el segundo tiempo relajó un poco Always Ready y bueno, llegó el gol de Chancas. Algo parecido seguramente va a jugar frente a Cristal de local para tratar de ahogarlo y Con tratar de altura y sacar la todo. mayor Pero cantidad de goles. recordemos que a Cristal Siempre el le va año bien en pasado altura. le fue bien en altura. Con The Contra The Strongers. Sí. Sacó una victoria con un contragolpe del Así ecuatoriano, de ¿cómo se Joao llama? Grimaldo, creo. No, no, se el metió. ecuatoriano. Corozo. Corozo Que se nadie le metió un tenía fe. pique en una contra y terminó trayéndose los 3 puntos de Bolivia. Sí. Entonces, Siempre a Cristal le va bien en Cristal la altura. es uno de los equipos de Lima que mejor maneja la altura. Creo que Sí. sería plantear más que todo un poco cerrarse, conseguir un buen resultado allá de visita y cerrar en Lima. Pues, ¿no? Claro, Porque- no arriesgar mucho. no creo arriesgar que mucho. El contragolpe es una muy buena opción. Sí. Cerrarse y aprovechar los espacios y hacer el gol y de repente otra vez cerrarse y eso también funciona. Acá Juan Carlos Roldán dice, los hinchas de Cristal somos respetuosos, en especial del extremo celeste. Pero me parece que ha habido problemas en el La barra partido de organizada TDT, creo ¿no? que sí es, pero a veces hay otras personas que también están infiltrados en estas barras, que no sabemos digamos, sus antecedentes, y creo que la policía tiene que hacer su trabajo ese día si es que los directivos presentan un documento y la misma federación o el mismo equipo de los Chancas podría presentar que va a tener su hinchada y que se les dé un espacio, como acá siempre se ha hecho, o en cualquier estadio, una tribuna, un sector de la tribuna para los visitantes, para que ellos puedan también alentar a su equipo, que es la razón de ser el fútbol. Lo que pasa también ahora es que, o sea, la hinchada visita que viene ahora de los Chancas, como va yendo las cosas, puede llegar siquiera a ir unas 300, 400 Yo personas pienso que de los más, Chancas, unos incluso 500, más, ¿no? hasta 500, ¿no? Y para esas 500 personas de alguna otra manera te tienen que habilitar una tribuna o un espacio, Un sector, un sector. para esa Y población. normalmente el Gallardo, como solo tiene oriente, occidente y sur, Sí, porque la otra tribuna está cerrada. la otra tribuna está cerrada Sí. por el río que está ahí. Normalmente a la barra visita les mandan a oriente, Claro, pegado un para costadito. norte, sí, a un costado. Pero eso tendría que gestionar también. Sí, la dirigencia va a La tener que dirigencia. moverse también. Va Sí, a tener tiene que moverse. No, además, una vez que pongan a la venta las entradas, tienen que comprar rápido porque es virtual. Es la ventaja de que virtual compran, Creo que digamos, en Joy es la sí, en venta Lima casi todo, en ningún sitio dan ya las entradas físicas, ya la gente sabe cómo comprar y eso creo que va a ser importante que se organicen para poder comprar la mayor cantidad de entradas. Saúl Antonio nos dice, profe, en Lima estamos desesperados buscando la camiseta para ir cuando se juega acá. Bueno, contarles Estamos que hemos hecho enviando hoy día, desde acá. algunos envíos hemos hecho a Lima. La Solo gente les incluimos el ha- costo del ha envío. yapeado y ellos pagan el costo del envío, que en Shalom son 8 o 10 soles, porque se envía la camiseta en un sobre Manila y es barato el envío. Y además va a la misma agencia, no va a domicilio. En Olva sí cobran un poco más. También nos han llamado de Ica para mandarlos, para Sicuani. Hay mucha gente que está desesperada porque son camisetas originales. Y ya quedan poquitas, ¿no? Ya nos quedan poco, creo que mañana se acaba. Ya no tenemos XL, solo nos queda Small, M y L. Pero para la próxima semana estamos haciendo otro pedido que todavía no va a salir. El lunes o martes recién sale de la fábrica para un nuevo lote que ojalá Ahora, que nos llegue más cantidad. tampoco se desesperen por las camisetas porque nuestros amigos de Vista Alegre nos han contado que van a sortear 2. Ya compraron. sus Mañana ya compraron las camisetas que van a sortear, lo ya las tienen. tienen listas. Entonces, yo les voy a contar ahora brevemente cuál va a ser el método del sorteo, pero ya mañana vamos a publicar una imagen con información clara. Ellos nos dicen que van a sortear las camisetas de la siguiente manera. La primera, para todos los que vayan a consumir su puchero a Vista Alegre El sábado empieza, y pasado digan que mañana. van de parte de Frecuencia Deportiva, se van a inscribir para formar parte del sorteo. El sorteo va a ser el día 10 de febrero antes del partido con ADT. Claro. Luego, todas las personas que vayan a Vista Alegre que consuman más de 50 soles en general, también van a poder inscribirse y siempre y cuando digan que van de Frecuencia Deportiva, van a poder inscribirse para participar del sorteo por otra camiseta original. Entonces, Vista Alegre va a sortear 2 camisetas originales. Yo creo que esas camisetas ahora valen mucho más porque no hay camisetas originales. Se están agotando muy rápido. Además, el ganador de esas camisetas o los ganadores
van a elegir su talla, porque tampoco se le va a dar una talla que no corresponda. En eso hemos quedado como tiene el mismo costo, no hay ningún problema, se le cambia de talla de acuerdo al ganador. Perfecto, perfecto. Entonces, a toda la gente que nos sigue, vayan a Vistalera a probar su puchero, digan que van de parte de Frecuencia Deportiva e inscríbanse en el sorteo. Y si no quieren comer puchero, con tal de que consuman más de 50 soles en general, pueden inscribirse también para el sorteo indicando que vienen de parte de Frecuencia Deportiva. Ahora sí vamos a lo que es los Chancas. El día de hoy trabajó en Talavera a partir de las 8 de la mañana. Y atención, mañana es el último entrenamiento acá en Andahuaylas. Mañana hará su último entrenamiento a las 8 de la mañana. Debe estar terminando más o menos 9:30. Incluso se ha coordinado con la prensa local para poder hacer notas, entrevistas, máximo con 3 jugadores. Creo que eso también nos parece, para que sea más ordenado y sean solo 3 preguntas. Como máximo, preguntas breves para ya el equipo concentrar, porque viaja en la noche. Mañana viernes más o menos salen a las 12 de la noche para amanecer en Ayacucho y poder viajar el mismo sábado hasta Lima y luego directamente hasta Cajamarca para irse hasta Cajabamba. Y reiterar que el partido que se jugará el próximo lunes 5 a las 3 de la tarde allá en Cajabamba va a ser sin público. Hay un comunicado que en breve vamos a dar lectura. Lo vamos a compartir en breve. Vamos a dar lectura. Antes de compartir el comunicado, yo creo que podemos hacer un repaso breve de la fecha 2. ¿Cómo se va a jugar la fecha 2? Que mañana, el calendario, porque arranca mañana. Mañana arranca desde las 3 de la tarde. Recordemos que en Cusco va a arrancar la segunda fecha con el partido entre Deportivo o Cusco Fútbol Club frente a UTC. Así es. UTC. Mañana viernes juega Cusco UTC a las 3 de la tarde, transmisión de Liga 1 Max. Y a las 8 en Trujillo, Vallejo, donde podría haber alguna novedad de repente con el 9 que están buscando, frente a Melgar. Será un partido interesante. Melgar también está con todo porque perdió de local y tiene que tratar de recuperarse. Y Vallejo también ha hecho un buen equipo. Mosquera es un entrenador que conoce mucho al fútbol nacional y va a ser un partido súper interesante. Transmisión también de Liga 1 Max. El sábado en Tarma, este partido se jugará a la 1 en el Estadio Unión Tarma, donde ADT jugará frente a Cinciano, como decíamos ayer. Estos dos equipos serán los próximos rivales en la tercera y en la quinta fecha acá en Andahuaylas de los Chancas. En la tercera fecha será con ADT, el 11 y posiblemente el 24-25 con Cinciano, que también nos visitará en la quinta fecha. Es importante que el comando técnico vea este partido y poder ir conociendo cómo más o menos juega el equipo, qué jugadores son los más peligrosos, a quién hay que tener mucho cuidado y cómo plantear el partido. Luego el día sábado a las 3:30 en Tarapoto, Comercio frente a Manucci. En el Monumental, 8 de la noche jugará Universitario frente a Atlético Grau. El día sábado 8 de la noche. Ese partido va por Gol Perú a diferencia Gol de los Perú, otros. así es, Movistar TV, Gol Perú. El domingo, en el Campeones del 36, 2 de la tarde, Alianza Atlético frente a Alianza, y precisamente vamos a comentar sobre este partido, donde un comunicado, hay una polémica que se ha hecho a nivel nacional, donde la dirigencia de Alianza Atlético de Ciudad dio un comunicado, primero, de que solo se va a permitir... Acá lo tenemos, el comunicado. A ver si podías dar lectura, porque creo que hay dos comunicados, el otro parece que lo han corregido. Dos lo han corregido. Mira, este comunicado salió el 31 de enero, que es ayer, me parece. Ese es el primer comunicado. Dice, la Asociación Deportiva Alianza Sullana comunica a los aficionados que por razones de seguridad se ha decidido que el acceso al partido entre Alianza Atlético de Sullana y Alianza Lima, que se llevará a cabo el domingo 4 de febrero de este año, será posible solo si se cuenta con el boleto de entrada y el documento nacional de identidad. Es importante tener en cuenta que aquellos que no cumplan con estos requisitos podrían tener dificultades para ingresar. Además, se comunica que la presencia de los aficionados será exclusivamente para la hinchada local y no se permitirá el ingreso de camisetas, banderolas o cualquier prenda relacionada con el equipo visitante. Igualmente, no está permitido el ingreso de menores de edad por estrictas medidas de seguridad. Ese es el tema que dio a que toda la prensa nacional, sobre todo hemos compartido en nuestra página, Eddie Fleischmann, que es un periodista antiguo, que tiene muchos años en lo que es la prensa deportiva, indicaba en su comentario de que cómo es posible que un equipo de la Liga 1, fútbol profesional, no pueda brindar las garantías mínimas para los niños. Ahora los niños son culpables, no pueden ingresar. Eso no tiene sentido porque en todos los escenarios siempre los niños incluso no pagan. Menores de 10 años tienen ingreso libre y no entendemos qué podría pasarle a los niños. Además, si solo van a ir hinchas locales, ¿con quién tendría problemas estos hinchas si son que apoyan al mismo equipo? ¿Qué te parece esta posición de la dirigencia de Alianza Atlético, Gilmer? Y también, al parecer, hubo un cambio sobre ese comunicado. Puedes buscar el nuevo comunicado, no sé si lo tienes, si me lo puedes compartir. Creo que sí, está en el mismo su página de Instagram. A ver, vamos a buscar.
Sí, fue muy polémico. Justo ayer también estaba leyendo el comunicado y me pareció raro que prohíban el ingreso a los niños, ¿no? Primera vez también primera se da vez eso. nunca se ha visto, creo, en toda en esta vida Creo que nunca hemos visto tampoco nunca hemos nosotros visto que se haya prohibido a niños, ¿no? Es algo que no ilógico ingresen. porque solo está el ingreso para la barra local, La hinchada la local. hinchada local. Y es algo ilógico y ha sido bien mediático, bien Ha sido criticado en criticado a todos los nivel medios, nacional, todos los que periodistas. incluso hoy día cambiaron el comunicado. Borraron esa línea que era prohibido Menores de a edad. los menores de edad y A ver, ya lo tengo acá. creo que lo puedes A ver si parece que eso nomás han cambiado porque han recibido tantas críticas hacer que... muchas críticas. y Porque eso- es ilógico, ¿no? Es ilógico, No es tiene un equipo sentido. O sea, los es niños un- son la fiesta del fútbol. Claro, Claro. y es un equipo de primera, se supone que ellos tienen que brindar todas las garantías. Y la federación necesarias. siempre exige eso. Siempre exige eso. Que las tribunas estén bien separadas, que la policía A ver. controle el ingreso, que no pueden entrar con las correas, con ni las botellas, ni con peines, ni lapiceros, etcétera, que se podría utilizar Creo dentro de que la de cancha. repente sacan este comunicado a raíz de que el partido de Alianza Atlético con Grau, al final del encuentro, Espérate un poquito. al final del encuentro, creo le tiraron piedra al equipo de Alianza Atlético. Sí, parece que el Eso bus no. fue El bus fue dañado. apedreado, Fue agredido. fue Ok, ok. agredido. Entonces- Y creo que está medio así. Pero esos son en los exteriores. en los creo que en exteriores, eso, sí. Dentro del estadio creo que... Y eso que han ido dos barras que son del mismo De la mismo misma departamento. sí. Sí, acá Pero- tenemos ya el comunicado de hoy día, ¿no? A ver Lo qué han dice, si ha actualizado. cambiado tanto. Es muy parecido, toda la primera parte dice lo mismo, no se olviden de llevar su DNI. Y dice, ¿no? Además se comunica que la presencia de los aficionados será exclusivamente para la hinchada local y no se permitirá el ingreso de camisetas, banderolas o cualquier prenda relacionada con el equipo visitante. Igualmente se recomienda que todos deben portar su respectiva entrada, la misma que le da derecho al uso del seguro en caso de accidentes. Ya Ya no dice borraron la niño. parte de los menores porque le ha caído toda la que- prensa, ¿no? claro, Entonces, se le ha caído por lo con menos ya todo. recularon. Porque normalmente los niños no van solos, siempre van Siempre van acompañados con de sus sus padres o acompañados, personas padres, mayores, y ellos también son responsables de que lo llevan a su hijo sabiendo que hay garantías. Y como decíamos, que es ilógico porque solo habrá hinchas locales y no habría sentido con quién va a tener alguna dificultad, alguna gresca, etcétera. Porque recordemos anteriormente en los clásicos o en los partidos de alto riesgo en Lima, cuando jugaba Alianza con Universitario, Alianza con Cristal, Cristal con Universitario, o Boys. Alianza con Boys, se permitía las dos hinchadas, pero como hubo problemas y era difícil que la policía controle, se tomó la decisión radical de que solo se jugaba con hinchas los locales. del equipo local y eso ha funcionado. Y eso creo que se va a seguir respetando, sobre todo en esos partidos de alto riesgo. Eso hizo que incluso familias, niños, Vuelvan al estadio. vuelvan al estadio, pues, ¿no? Que Y ya sea se una había, a que sea una fiesta realmente. Porque realmente, o sea, los niños son los que más disfrutan. Y prohibir Sí, que totalmente. vaya un niño, Además, Totalmente, ahí empieza totalmente. su afición al fútbol. Ahí, Ahora- ahí es donde empieza la afición empieza- al fútbol. Ahora vamos a ir a hablar de las alineaciones de los posibles 11 para el partido, pero antes de eso, Milciades, Vamos quisiera con- que aprovechemos de agradecer a los auspiciadores que hacen posible que continuemos mejorando la calidad de nuestro programa. Bien, gracias a Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas, repuestos originales, accesorios y ropa deportiva, alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Tenemos el mejor taller mecánico de Apurímac con personal técnico entrenado fuera del país. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok. Somos Sumac Bikes. Ubícanos en el Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque del Reloj, José María Arguedas. Teléfono celular 944-310532, Sumac Bikes. También gracias a Hatuchay. También recordar que Sumac Bikes, si indican que van de Sí, frecuencia Suma de deportiva, Bikes nos dice que en todo este mes de febrero todas las personas que vayan indicando que vienen de parte de Frecuencia Deportiva van a recibir un 15% de descuento en polos y jerseys. así es. Y también no se olviden en Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, ubícanos en el Girón Juan Francisco Ramos, 689 frente al paradero de taxis de Talavera. Teléfono 930-60-2308. Este sábado, André, tendrá la presentación de, De Nano Morris. Claro, imitador de Fer Fer de de Maná, este sábado a las 8 de la noche, así que hagan sus llamadas para reservar. Y otra cosa, nos ha dicho también la gente de Hatuchay que todas las personas que vayan de 5 a 7 de la noche de parte de Frecuencia Deportiva Hatuchay van a tener un 20% de descuento en todo el consumo y en cócteles van a tener un 3x2. Entonces, si van a Hatuchay de 5 a 7 de la noche, indiquen que van de parte de nosotros de Frecuencia Deportivo Deportiva. Andahuaylas, así es. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas, que atención que en este mes de febrero
mes del amor y de los carnavales, tenemos el suculento puchero completo, que quiere decir cómo se prepara correctamente el puchero completo todos los sábados y domingos. Otros días previo pedido al teléfono 983-740419 o al 983-740420, que a propósito estará sorteando una camiseta antes del partido con ADT. Así es, todos los que vayan a consumir su puchero, díganle, vengo de parte de Frecuencia Deportiva, por favor quiero inscribirme en el sorteo por la camiseta. Original. También gracias a Corporación Dexifar. Somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al WhatsApp 934-467479 o al 932-376-936 de Corporación Dexifar. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Reservaciones al 983-668864 y también a Farmacia Cristo Rey, donde funciona el agente Interbank de Farmacia Cristo Rey en la avenida Andavo de la 270 frente al Parque Arguedas. Ahora sí, vamos a meternos de lleno al partido de este lunes, el partido siguiente de Chancas. Chancas va a enfrentar a Comerciantes Unidos en Cajabamba, ¿correcto? Antes de indicar que el equipo mañana hace su último entrenamiento y en horas de la noche viaja rumbo a Ayacucho vía terrestre, luego en avión hasta Lima y también en avión hasta Cajamarca y vía terrestre hasta Cajabamba, que nos indican que son cerca de 2 horas. 4 horas. 4 horas creo que es a Cajabamba. Desde Cajamarca hasta Cajabamba. Si son 4 horas debe ser, creo que no sé si cuántos kilómetros. De acuerdo a lo que conocen, nos indicaba que eran 2 horas, creo que máximo 3, pero no sé en qué condiciones también estarán las carreteras en este tiempo de las lluvias, sí, sobre todo en la sierra. Ahora, otra cosa. Tenemos también el comunicado. Sería bueno que nos contacte gente en Cajamarca, andahuelinos en Cajamarca, andahuelinos en Cajabamba, porque hasta ahora no hemos encontrado ninguno en los comentarios. Y que nos cuenten un poco cómo se vive la expectativa por allá, porque sería lindo ver también una hinchada. Ah, bueno, no va a haber público, me retracto. Sí, me acabo de acordar que justamente acá había no va a haber público. Pero por lo menos, si hay residentes que lo reciban, ¿no? En el hotel, en las afueras del estadio, en la previa, sería lindo. Bien, a propósito, vamos a leer este comunicado que emitió el equipo Comerciantes Unidos, que dice lo siguiente. Comunicado oficial. Primero, debido a que el estadio Juan Maldonado Gamarra no se encuentre aún culminado con los trabajos de instalación del GRAS y con licencia solicitada por parte de la Federación de Fútbol, se comunica que el encuentro por la fecha 2 de la Liga 1 Max 2024 se realizará a puerta cerrada por motivos administrativos. El cotejo será a las 15 horas del día lunes 5 de febrero en el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba. Segundo, informamos que el partido será transmitido por radio y televisión y por nuestro medio de comunicación, incluyendo nuestras redes sociales. Tercero, cabe recordar que estar dentro de la base de los periodistas acreditados a la Liga 1 no garantiza la participación ni acceso a todos los partidos, pues el club realizará cuando nos corresponde ser dueños de fecha el proceso de acreditación pertinente. Agradecemos su comprensión. Cutervo, 1 de febrero, hoy día del año 2024, firma la administración. Parece que también ellos saben, este también es otro tema que hay que comentar, cuando saben que no va a haber una asistencia suficiente para poder, cubrir los costos de control de puertas, venta de entradas, seguridad, etcétera, ellos deciden no jugar con público. Recordemos que el año pasado, en la Liga 2, cuando el equipo de los Chancas jugó de visita en Ventanilla frente a Copsol, tampoco ingresaban las personas, tuvieron que irse a los cerros porque ellos preferían no cobrar nada porque los gastos eran mayores y perdían. Eso posiblemente por eso también allá en Cajabamba no están permitiendo. Además el estadio tiene una capacidad máximo 6.000 espectadores. Creo que lo mismo pasaba con la San Martín, ¿no? Cuando se jugaba en Villa María, creo que no permitían en Villa de Salvador cuando no se permitía el ingreso de público, solo los familiares. Sí, eso por el tema de los costos. Igual eso es administrativo, lo dice bien. Claro, es administrativo lo que hace. Porque el estadio Cajabamba sí ha recibido hinchada cuando jugó UTC la semana pasada, ¿verdad? Sí, puede ser porque cuando se habilita las ventanillas hay muchas personas que trabajan. Sí. Seguridad, por lo menos, imagínense unos 20, 30 personas, ¿y de dónde van a pagar si no va a haber asistencia? Posiblemente por eso no se está permitiendo el ingreso de público, porque ellos también están ya por terminar sus trabajos en su estadio allá en Cutervo, que es una cancha sintética que han traído desde Europa. Posiblemente de acá unas 2-3 fechas ya estará habilitado previa inspección de la federación. Sí, porque justo hoy día se veía en las redes sociales, estaban con el tendido ahorita del gras sintético, ¿no? Que en las fotos se ve en buen estado, bien ancho se ve. Especial para cancha de fútbol. Para cancha de fútbol y
Y el gras mismo se ve en buen estado, se ve bien bonito. Es nuevo, ¿no? y Es además nuevo, es se ve bien certificado bonito. por la FIFA. Certificado por la FIFA. Creo que lo mismo están haciendo allá en Always Ready, ¿verdad? Creo que es algo que van a hacer mixto, creo la Híbrido, cancha ¿no? híbrido va a ser allá Bolivia. en Bolivia. Sí, eso Sí. se está más o menos en las ciudades donde es difícil mantener una cancha natural. También esto se da en Cerro de Pasco. Cerro de Pasco Sí. era muy complicado que la cancha sea natural por la altura, más casi 4.500, y su cancha es sintética. Eso también creo que es una alternativa en esos lugares En donde esos lugares no donde se hay puede mucha hacer el altura. mantenimiento. Walter Rojas nos dice, este año sí ganaremos en Cajamarca, ya que no está Ceballos. Y Claro. hablando de eso, vamos a hablar de la posible alineación. A ver, vamos con la Ahí A ver, alineación. vamos, la pongo en pantalla. Vamos. Yo voy a cantar la alineación de Chancas y tú, Giller, me ayudas con la alineación de Comerciantes Unidos. Confírmame si ya puedes ver el retorno, si lo tienes ahí. Sí, sí, sí. Hermano, si puedes inclinar tu teléfono para que lo veas mejor. A ver, Chancas yo creo que va a pararse como lo hizo en el último partido, con la diferencia que ingresaría Santillán. Santillán como marcador Correcto. izquierdo. En el arco, Daniel Ferreira, los centrales, Kevin Becerra y Gamarra. Por la derecha, Marlon Ruiz Díaz. Por la izquierda, vuelve Santillán, el reemplazo de Axel Chávez. En el medio campo, Rudy Palomino, Diego Carabaño. Por la banda derecha, Carlos López. Por la izquierda, Manzaneda. Como 10, Casquete. Y arriba, el delantero Murialdo. Ahora, ese es el 11 que paró el la último primera partido. fecha, en la Correcto. última fecha. Ahora, Sí, algo Santillán sería que el único conversábamos es que podría reforzar el medio campo, ¿no? Que quizás Claro. Manzaneda vaya a la banca, Casquete tome esa banda izquierda, la de Manzaneda, y que entre además Robles al centro para que tengamos 3 hombres en medio campo. Pero el caso de además Robles no tiene mucha marca. De repente, si quiere más o menos controlar el medio campo, el profesor Basalar de Rengifo. repente pone a Rengifo o de repente a otro jugador que podía ser de repente un backs. Pero Que yo el creo año que, pasado, yo creo el que la año- idea... el año pasado A ver. lo usaba Pedro Díez Canseco, que era back central, con el número 5. Muchas veces en los partidos de visita jugaba de volante. El número 5, Pedro Díez Canseco, que era back central. Como no tiene un otro jugador de las características de Rudy Palomino, el que lo estaba haciendo era Dustin Rengifo, que a veces ha estado jugando en esa posición, podía ser una opción. Pero mañana estaremos preguntando en Talavera, después de los entrenamientos, más o menos cómo se está parando el equipo. Como decía Milciades, el año pasado pasaba a Díaz Canseco a jugar en el medio. Claro. Sí, varias veces Ahora, jugó. pero Luján también, ahora que ha llegado Puede el jugar nuevo refuerzo, Luján. puede jugar Luján ahí también en el De medio. repente Mogollón. O también O Mogollón entrar atrás y de repente Gamarra o Becerra ser el que suba como contención. Sería sacrificado Manzaneda si es que fuese Claro. de esa forma. Claro, Manzaneda. Pero lo que yo planteaba era que al sacar a Manzaneda tenemos a Casquete por la banda izquierda y además Robles aporta en el medio quizás no tanto desde la marca, pero Pero más la de la conducción del tenencia del balón, balón. tenencia El control del Tenencia balón. del balón. Y nunca creo hemos tenido la oportunidad de ver a Carabaño con Robles Sería en el interesante. Sería partido. interesante porque los dos Sería mejor control. tienen buen control, Buena tienen técnica. buen manejo de balón, buen manejo de balón. Técnica y pase largo. Sí, técnica y pase largo. Los dos tienen casi Sí. la misma. Y los dos son zurdos. Los dos son zurdos, ¿no? Y Justo sí. lo que le comentaba André, era adelantar a Carabaño en vez de Casquete, Casquete botar a la izquierda y tener ahí más tenencia de balón de repente, ¿no? Pero... Mira, jugar acá hay un necesitas- comentario. Además Juan hay que Carlos. indicar que Casquete casi siempre juega por izquierda. Sí. No juega mucho por el centro. Siempre tiene como extremo hace y bastantes entra en diagonales. diagonal. Entra en diagonal Sí. precisamente Se por va eso hacia fue las el bandas, gol. no solo a la izquierda, Y a sino veces también hacen a la cambios derecha. con López. Hacen cambio de Sí, derecha a es izquierda. bastante de acuerdo al dinámico partido. Eso Casquete. creo que es importante. Acá Juan Carlos nos dice, tiene que jugar o Ademar o Carabaño. Los dos tienen un juego parecido Sí, y si parecido. estuvieran muy juntos igual, en la sí, cancha sí, se muy estorbarían. sí, sí. Depende Yo no sé cómo- si se estorbarían. Depende, cada uno tendría su zona. Yo no sé si se Es cuestión de estorbarían. que se A Diego ordenen. Carabaño más le tiras como un 10 de armador y Además, Robles un poco más además un atrás. poco más atrás. También podría ser para que Claro. no se canse Como Diego un 8. Carabaño. Como un 8. Porque Carabaño casi en todos los partidos desde que jugaba en Huánuco no jugaba los 45 minutos, siempre No, lo sacaban. Siempre lo sacaban Faltando 60, 10 minutos, 15 65. minutos, porque físicamente parece que no soporta el trajín, sobre todo de Trajín, marcar, sí, marcar. apoyar a la defensa. Porque en ese puesto, disculpe que le corte, Sigue, José, sigue. en ese puesto donde ahora está Carabaño, de alguna u otra manera tiene un trajín. Sí, es el que Tiene más la- atacar, defender. atacar, defender, y creo que allá en Huánuco lo hacía más de 10. Sí. En el medio tenía otra función. Claro, ahí estaba el japonés que hacía la función de Aoki. Aoki. Y había otro más que le acompañaba y lo soltaba Cernaqué. un poco. Cernaqué, y lo soltaban a Carabaño. Sí, también Espinosa jugaba por esa Ujú. ubicación. Creo que el partido va a ser interesante. En el tema de la altura no va a tener problemas. Cajabamba está casi a 2.600 metros, menos que Andahuaylas, y la cancha también está en buenas condiciones. Sí, está bien Solo hay que bonito. esperar que no llueva, porque como es sierra, podría llover
y eso podría que en algo dificultar el juego. Vamos con lo que es Comerciantes Unidos, el posible A ver. 11 comparando con lo que utilizó con Cinciano. A ver, Ilmer. Ya. Bueno, en el arco tenemos a Diego Campos, que bueno, sigue desde el año temporada pasado. anterior, claro. De la temporada pasada, el arquero de la temporada pasada. Por la derecha está Yair Toledo, que es Jale, que viene proveniente del Deportivo Municipal. Cristian González, que es extranjero, Creo que es argentino. que es argentino. Almirón, que también es extranjero, si Creo no me que equivoco, es uruguayo. Uruguayo. Dylan Caro, que el año pasado estuvo en el Sport Boys. También estuvo en Alianza, Dylan Caro. antes. Claro, estuvo en el 2017, También en Huaral. 2018. Ahí pasó a Huaral y el año pasado jugando en el Sport Boys. De ahí Mediocampo. viene mediocampo con Parodi, que es también del año pasado, que de la temporada pasada es el que sigue manteniéndose en el equipo. Salinas. Miguel Salinas. Rodrigo, sí, Salinas. Por la derecha va Palacios, que es un Duván Palacio. Duván Palacios, que es un jugador colombiano que viene de la B de Colombia, pero que es Ajá. bien desequilibrante. Es un zurdo que entra, engancha para adentro y saca Encarador. Diagonales. en diagonales, Se mete al porque es centro zurdo. Pero es muy bueno, es desequilibrante. Justo he estado viendo algunos partidos con el partido con Cienciano y sí, es el que más Hay que desequilibrante tener del cuidado, equipo. Hay que entonces. tener cuidado con él. De ahí en el medio está que Santa María, que Kevin Santamaría que también es es el del año 10. pasado, el 10. creo Salvadoreño. que- Salvadoreño, muy buen jugador. Muy buen jugador, es el que mueve el balón ahí en ese equipo, creo. Sí, es el que hace la pausa. Es el, Es el que hace la Ah. pausa. De ahí viene Oscar Pinto, que viene de Alianza. viene a de préstamo. Alianza. a El año préstamo. pasado no tuvo una buena temporada. No, el año No pasado. tuvo mucho continuidad. El año pasado no fue muy convocado en el Sport Boys y no tuvo muchos minutos. Sí, pero el 2022 tuvo buenas apariciones. Oscar El Pinto. Alianza sí. Con Alianza, Con claro. Alianza Tuvo tuvo algunos minutos en los partidos. buenos minutos tiene, pero ya salió a préstamo para esta temporada y bueno, arriba tenemos a Matías Sen, ¿no? El goleador. El goleador y mejor delantero creo del año pasado de la temporada de la Liga 2, que es un muy buen 9. Creo que incluso a inicios de año estaba pretendido por Cristal, creo que estaba sonando que Cristal lo quería llevárselo a los equipos de Lima, pero al final terminó quedándose en Cutervo. Lo bueno que de este equipo de Comerciantes Unidos, Basalar ya conoce a varios. Sí. Más o menos sabe cómo juega, sobre todo el director técnico Carlos Silvestre, que permanece desde la Liga 2, y ambos se conocen y creo que Basalar tiene la posibilidad de armar el equipo y sobre todo cómo plantear el partido, viendo a los jugadores que están en el otro equipo. Hay que recordar también que en el partido con Cinciano ingresaron Enzo Borletti, Edgar Sí. Lastre, Piero Magallanes, que es un buen elemento, hijo del azul marino Magallanes, que jugó en Cristal, en Municipal, muchos equipos, Sebastián González y Kevin Paico. Esos son los que ingresaron en el partido en Cusco. De repente podrían también estos mismos estar en los cambios. También por ahí estuve revisando, creo, en el medio no fue convocado Paucar, un ex universitario de deportes que también pertenece a la plantilla y no fue convocado. Creo que de repente por ahí también se puede sumar un poco con experiencia al medio campo. Y bueno, ahora también se suma Eric Noriega, ¿no? El de la El Sub-23, el back central Estaba que en San Martín el año pasado. el año pasado estaba en el San Martín. ¿Se sabe cuándo llega la delegación de la Sub-23? Ya están en Lima, ya. Ya está en Lima, al parecer. Sí, ya Pero cada va a uno poder se- jugar No creo para que el partido juegue. del lunes, no creo. No No, creo, pero este partido un poco ha difícil. sido una muy buena sorpresa en la Sí, Sub-23. Eso he escuchado también. Sí, y Es un bueno, back se suma. que- Es un back de 23 años que se está sumando, pero no creo que ingrese con los dos extranjeros que tienes ahí como defensa. Es difícil que Tal cual. que Tal cual. Voy a ingrese aprovechar al de leer 11, un ¿no? poco más. Rey Celeste nos dice saludos a toda la gente de Apurímac, a la provincia de Aymaraes. Juan Francisco Castro nos dice Jonathan Zamora será el árbitro del lunes. Sí, Sí, así es. vamos a Justo- aprovechar de repasar los árbitros para el partido. Vamos El a lunes- dar la terna completa. Ya salió en la breve. terna arbitral, ¿verdad? Sí, De acá todos la los partidos. tenemos Sí, ya. sí. Acá la tenemos. ¿La tienen o yo te ayudo con Dítalo. eso? Tenemos Jonathan Zamora, que es mi tío, por si acaso. Así está. A ver, tengo por acá a Jonathan Zamora como árbitro principal. Primer asistente, Michael Orue. Segundo asistente, José Panta. Es árbitro De Piura. piurano. Figura. Y cuarto árbitro, Eddie Domínguez. Y en el Sí, bar va a de estar Cajamarca. el popular Diego Aro, Nuestro amigo Diego Aro. Cristian, se me va el nombre, ahí no lo tengo. Cristian Santos Cristian Santos y Oscar Padilla. son los encargados del Son bar. los encargados del VAR. También rápidamente vamos a reparar sobre todos los árbitros principales de cada partido. En el compromiso entre Cusco con UTC, que será mañana, el árbitro será Pablo López. Luego en el partido entre Vallejo con Melgar, el árbitro es Diego Aro. Como está en el norte, seguramente se irá a Cajabamba Claro. para estar en el bar.
Luego en el partido en Tarma, ADT con Cinciano, el árbitro es Mike Palomino, que estuvo acá el lunes. Luego en el partido en Tarapoto, Comercio con Manucci, el árbitro será Jordi Espinosa. El partido entre Universitario con Grau en el Monumental, el árbitro será Edwin Ordóñez, que también estuvo acá en el amistoso, Edwin Ordóñez. Luego en el partido entre Alianza Atlético de Ciudad y Alianza Lima, el árbitro será Augusto Menéndez. Luego el partido Boys con Cristal, allá en el Callao, el árbitro es Joel Alarcón, que también estuvo en Andahuaylas. Luego en el Deportivo Arcilazo con Huancayo, allá en Cusco, el árbitro será Daniel Ureta. Y el partido Comerciantes Unidos con los Chancas, que se jugará sin público, Jonathan Zamora, árbitro principal. Correcto. Vamos con más comentarios. Juan Carlos nos dice, en los partidos de visita lo que se va a necesitar son hombres de marca, que sean más físicos, como por ejemplo Rudy Palomino nos dice. Pero solo necesita de tomar el apoyo. También una opción podría ser que Oshiro Takeuchi podría ingresar un poquito retrasado, como lo hacía el año pasado, apoyando un poco en la marca. Sí, Era un doble 9. Pero es que Oshiro Takeuchi para mí tiene más marca que Casquete o que Manzanera, por ejemplo. Sí, y más biotipo, pero más fuerte. no es tanto, que digamos. Claro, no es que no es un Rudy Palomino, claramente. Pero en el juego aéreo también podía apoyar. Mucho. Pero en la defensa, en las pelotas paradas, Pelotas paradas podría apoyar. en las divididas al medio campo. Y también tiene gol. También tiene gol, sí. Lo que podría hacer es, como indicábamos, que Luján de repente ingrese al Uno de los backs podría ser. Uno de los backs que ingrese para que pueda ayudar un poco la marca. Porque muchos jugadores que son backs centrales también han jugado mucho como 6. Por ejemplo, como contención. Beltrán en la defensa ha jugado y para adelante en contención. El mismo Míguez, ¿no? Míguez ha pasado siempre entre contención y central. Claro. Algunas veces también ha jugado Bayón, también cuando era necesario, jugaba de backs. Sí, backs. Casi bien. Conocen ese trabajo y podría ser también una opción que esté evaluando el profesor Bacelar. Juan Carlos nos dice, el equipo tendrá que correr más y esos tipos de partidos no será adecuado jugar con medios ofensivos como Ademar y Carabaño, dice. Porque esos tipos de jugadores te dan resultados cuando el equipo tiene la posesión y cuando es ofensivo. En Andahuaylas, de locales, cuando el equipo sí es ofensivo y protagonista, ahí sí Diego Carabaño y Ademar juntos, dice. Sí. Pero depende también de los entrenadores. Recordemos que hay equipos que su entrenador juega igual de visita y de local. Cuando tiene un equipo muy compacto, físicamente muy bien preparado, podría seguir aplicando su forma de jugar. Además, teniendo en cuenta que el tema de la altura del clima no va a afectar a los jugadores de Andahuaylas, porque van a jugar en una buena cancha y a una altura menor de Andahuaylas, y creo que podría ser también que se juegue de la misma forma sin echarse atrás o no esperar el contragolpe, porque es muy difícil soportar 90 minutos atrás. Creo que también va a tener que buscar algunas oportunidades con el contragolpe, con la velocidad de López de repente por derecha, con Casquete por izquierda, disparos de media distancia que Carabaño ha estado probando el día lunes, y también con las apariciones en algún momento de Murialdo para cualquier oportunidad que se pueda dar. Ahora, dale. Sí, o sea, creo que jugar de visita no necesariamente implica que te tires para atrás y esperar atrás los 90 minutos al rival, ¿verdad? A veces tú puedes ir a plantear y con la tenencia de balón quitas el balón al otro equipo y tú dominas el partido. Controlas el partido. Y creo que, o sea, depende del DT cómo lo vea, cómo lo plantee, cómo esté viendo el partido de este lunes, con qué jugadores o qué alternativa es mejor. Sí, tal cual. Ahora, otra cosa que quería comentar es que Chancas va a tener un trajín mayor al de los equipos que vengan acá, ¿no? Recordemos que para salir de Andahuaylas van a ir en bus hasta Ayacucho. Precisamente por eso está saliendo con anticipación y eso nos parece positivo de parte de la dirigencia. Claro, tienen que viajar las 5 horas en bus hasta Ayacucho, tomar el vuelo hasta Lima y de ahí recién a Cajamarca y viajar creo que 4 horas, como decía Gilbert, 4 horas hasta Cajabamba. O sea, va a ser un viaje largo. Pero para el mismo Chancas. sábado va a llegar, el mismo sábado. Lo bueno que llega el sábado, descansa el sábado en la noche, todo el domingo y recién el lunes en la tarde es el partido. Creo que es bueno que tengan más tiempo de descanso para poder y yo creo que recuperar. Comerciantes Unidos es uno de los rivales directos si queremos soñar con Sudamericana, ¿no? A ese tipo de rivales es a los que le tenemos que sacar puntos de visita. Así es, y además es un equipo que ya nos enfrentamos el año pasado en 2 oportunidades. En Cutervo recordemos que nos ganó con el autogol del tristemente célebre Ceballos. Y en Andahuaylas le ganamos 2-1. Y durante todo el año también hemos estado peleando en los primeros lugares. Es verdad que Comerciantes Unidos tuvo mejores resultados de visita. En la primera ronda estaba muy peleado. Luego empezó a ganar partidos. Hasta que pasó lo de Ceballos, Chancas se quedó un sin 9 por un par de fechas y con un Luis Ramos que recién se enganchaba. Y ahí creo que nos sacó ventaja Comerciantes Unidos. Y también Comerciantes le ganó al mismo Alianza Universidad en Huánuco, 3-0. Eso fue clave. Y también recordemos que nosotros perdimos en la última jugada con San Martín cuando
la pelota chocó en el travesaño, un contragolpe y perdimos el partido en el último minuto y eso también fue 3 puntos valiosísimos que no nos permitió subir en la primera parte. Acá nos indica un comentario de Edwin Galindo, dice que es del panameño, mejoró su rendimiento o hasta ahora no se aclimata. Creo que es el pretexto le falta mucha técnica, se le ha visto muy subido de peso. Creo que es un jugador, no sabemos quién ha recomendado o quién ha decidido, creo que la responsabilidad es de todos. Habrá que esperar todavía de repente unos minutos más que pueda ingresar, pero ya, de acuerdo a lo que hemos pero de visto lo que en se ha el visto, fútbol, No, sí, tenemos no. muchos años parece en que el no hay fútbol, remedio, ¿no? creo bueno, que Por lo menos por juego. no hay técnica básica, No, sí, o sea, parar lo de poco que pecho, yo pude ver en conducir la los 10 pelota, minutos que fue en la presentación, suficiente. suficiente para que veas de repente un jugador que no tiene puede mucha parar la pelota de movilidad, pecho. no puede parar de pecho. No tiene técnicas básicas. Lo que se del fútbol. decía al principio era que, o sea, La no se altura. había adaptado a la altura y que estaba en proceso de adaptación, Que se cansaba. que se cansaba, pero, o sea, ya casi es un mes, Ya por lo- 2 meses ya que estás No, un poquito más de un mes. Exactamente, poco- mañana se va a cumplir un mes del 2 de enero que empezó la pretemporada. Él llegó un poquito después, pero un jugador que practica el fútbol se supone Claro. que está en entrenamiento permanente, si no es en grupo, personalmente. Y cuando sea convocado al fútbol profesional de primera división tiene que estar por lo menos a un 60-70%. Y creo que eso fue una pésima decisión, por lo menos hasta el momento, nuestra posición. Ahora, cambiando de tema, una noticia cortita. Adrián Aregui, recordemos, jugador de Alianza Lima, fue expulsado en el partido contra la César Vallejo Ujú. y no se había definido cuántas fechas le iban a dar. Una Pero ya ha salido la noticia hace unas 2 horas. Según Ovación, dicen que solamente le han dado una fecha de suspensión, por lo tanto se perdería el partido en Sullana, pero estaría para el llegando clásico. para el partido del sábado 10 de febrero ante Universitario. Y también Pablo Sabaj Ya llegó. Ya llega, ya ¿verdad? está en Lima Está cansado, y pero- también estaría disponible para jugar el clásico. El clásico del 10 de sí, sin febrero. problema. Sí. Y ahora el problema para el entrenador es quiénes jugarán adelante. Y Universitario está completo, ¿no? Está completo. Solo Valera Sí. por la expulsión, igual que Claro, Angelo igual las Campos. fechas, los que se perderían ese clásico van a ser Valera y Campos, Campos. pero se viene un clásico muy lindo. Y además que dependerá ya de esta tendremos- segunda fecha, porque también podría haber expulsados. Claro, Expulsados. No sabemos. vamos a tener tiempo para hablar de ese clásico también. Bien, ya son 11:13, nos hemos pasado un poquito más, casi más de una hora, y creo que ha sido interesante con la participación de Gilmer, que mañana estaremos con nuestro último programa de la semana. Ya luego estaremos ya el lunes con la antesala del partido, ya a las 11, ya estaremos con el resultado. Pero en la mañana, que también salimos a las 8, estaremos con los detalles y el posible 11 que ya estará listo, donde el profesor Basalar tendrá a los 11 de los Chancas ya en Cajabamba. Así El es. partido que veremos a través de la televisión y vamos a ver si habilitamos el Salón de la Mansión. Sí, Para que mañana después juegue. lo Mañana vamos a anunciamos. definir para anunciar si podemos habilitar el salón acá En de la pantalla mansión gigante. para que la gente pueda venir a ver en grupo el partido en pantalla gigante. Y en grupo siempre es más Es otra- emocionante. Claro. Ahora, bueno, ya llegando a la parte final del programa, Gilmer, bienvenido una vez más. Se me han escapado muchos saludos acá por los comentarios que te mandaban. A ver, manda los últimos comentarios, de repente tienes ahí. No, se me han perdido. Lo que pasa es que acá los Van comentarios corriendo. más antiguos se me van perdiendo hacia arriba. Ya no los puedo ver. Pero sí, la gente contenta con que estemos ampliando el panel y vamos a seguir trayendo más calidad. Aprovechamos de saludar brevemente a nuestros auspiciadores para... Agradecimiento especial, apoyos a la brasa don José Girón de los Cactus, esquina con la avenida Malinas, teléfono 955-767606. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que estará regalando una camiseta original de los Chancas. No se olviden que este mes se está preparando el suculento puchero todos los sábados y domingos, días de semana previo pedido. También gracias a Corporación de Exifar, en la calle Arboleda 106, Santa Anita, teléfono 934-467-479, Corporación de Exifar. También gracias a la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones 983-668864, Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. También gracias a Sumac Bikes, que está en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel. No se olviden que tienen un descuento de 15%, indicando que vienen por recomendación de Frecuencia Deportiva. Celular 944-310532, Sumac Bikes. También gracias a Hatuchay, que el día sábado estará con Nano Morris, imitador de Fer de Maná, en el Jirón Juan Francisco Ramos, 689, frente al paradero de taxis de Talavera. Teléfono 930-60-2308, Hatuchay. No se olviden que las camisetas de los Chancas original siguen a la venta en Farmacia Cristo Rey. Ya no queda la talla XL, todavía tenemos la talla S, M y L. Pero para la próxima semana estaremos haciendo más pedidos para las personas que incluso algunos nos han separado. Hay que recoger
el día de mañana. ¿Algo más, André, la última parte No, para Gilmer, tu tus despedida palabras, y tus palabras finales tus del día de hoy? sensaciones de este primer programa Primera también. experiencia No, al aire. muchas gracias por la invitación nuevamente. Gustoso de formar parte de esta mesa. Ya poco a poco me iré soltando, como leí Claro, ahí así es, en los normal. comentarios. Poco a poco me iré soltando y siempre traer algunas cosas, algunos información que siempre es bueno Compartir. compartir y brindar, ¿no? Para discutir. Bien, gracias, Gilmer, y estaremos mañana a la misma hora, a las 10 de la noche. André, tus últimos comentarios y también la despedida. No, nada más recordarles que el grupo de WhatsApp de los residentes de Andahuaylinos en Lima está ahí pineado siempre en los comentarios. Ha sido un éxito, son más de 600 miembros ahora y yo creo que va a ser una fiesta también ese 15 de febrero. Sí, hay muchos que se Sí. están uniendo, muchos jóvenes. También está Fabricio, que también está planificando asistir juntamente con sus amigos. Hay muchas generaciones que van a ir, mayores, menores, de todas las edades, e incluso con sus hijos. Ojalá que las garantías estén dadas para ese partido y todo sea de lo normal. Sí. Va a estar ¿Algo bonito más? si nos dejan entrar realmente a la hinchada con nuestras camisetas, con nuestras banderas. Sería bien bonito y Una fiesta. una fiesta. Ojalá que Andahuaylas también Sí. veamos a través de la televisión. Mi amigo, gracias por esta sintonía, siendo de las 11 de la noche con 17 minutos. Estamos llegando a la parte final. Mañana regresamos a las 8 con Frecuencia Deportiva en simultáneo con Radio Andahuaylas 106.5 FM y también en redes sociales. Gracias, buenas noches, permiso, hasta mañana.